Biología, respiración celular, respiración aerobia. La respiración celular es el proceso por el cual un organismo a nivel celular, en presencia de oxígeno, consigue energía. A esto se le conoce con el nombre de respiración celular aerobia. Se lleva a cabo gracias a las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, que serán degradados por el organismo a través de distintas etapas. ¿Listo? Comencemos la lección. Tomemos el ejemplo de la glucosa. Esta va a comenzar a degradarse en la etapa conocida como glucólisis. Esta etapa la abordaremos más a detalle en otro video, pero a grandes rasgos es la degradación de la glucosa que se convierte en dos piruvatos. Al final, además de los piruvatos, se obtienen dos moléculas de nicotina adenindinucleótido, o NADH, y de adenosintrifosfato, o ATP, que es el necesario para la energía. Pues bien, después de la glucólisis, en presencia de oxígeno, se sigue una segunda etapa de degradación de la glucosa. Recuerda, todo esto sucede gracias a la presencia de oxígeno. De no haberlo, suceden otra serie de procesos. El ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones son las otras dos etapas que culminarán en la degradación total de la glucosa, en la que se obtendrá más energía en forma de ATP, dióxido de carbono y agua. Estas etapas se llevan a cabo dentro de la mitocondria en tres momentos, las dos etapas y una más de preparación. La preparación sucede después de la glucólisis, en la que los piruvatos se convierten en acetilcoenzima A. Después, esta molécula pasa al ciclo de Krebs para terminar con la cadena de transporte de electrones. En primer lugar, sabemos que la mitocondria es el organelo considerado la fuente de energía dentro de la célula, ya que todos los procesos que veremos suceden dentro de ella. Los dos primeros procesos suceden en su matriz, pero antes de que esto ocurra, el piruvato se sintetizará en citosol hasta la matriz de la mitocondria, en donde se encuentran las enzimas necesarias para seguir con el proceso. Aquí, el piruvato se degrada y libera energía y dióxido de carbono. Las reacciones enzimáticas que ocurren en la matriz son en dos etapas: la formación de la acetilcoenzima A o acetil-CoA y el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Vamos por pasos. En la matriz de la mitocondria, cada molécula de piruvato se convierte en acetil-CoA. Es aquí donde se produce una molécula de NADH y se libera una de dióxido de carbono. Lleva la cuenta. Cuando pasa una molécula de acetil-CoA por el ciclo de Krebs, su energía queda almacenada en un ATP, 3-NADH y un flavinadenildinucleótido, o FADH2. Sus carbonos se liberan como dos moléculas de dióxido de carbono. Al final de las reacciones en la matriz, glucólisis y ciclo de Krebs, los dos piruvatos quedan totalmente degradados y arrojan 4 ATP y 10 NADH y 2 FADH2. Además, se liberan 6 moléculas de dióxido de carbono. Recuerda, por cada molécula de glucosa hay 2 piruvatos. Por lo tanto, las moléculas obtenidas en la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones se multiplican por 2. Después del ciclo de Krebs, el NADH y el FADH2 dejan sus electrones y comienza la tercera etapa, llamada cadena de transporte de electrones, o CTE, que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria. Cuando estos electrones con energía pasan por la cadena de transporte de electrones, su energía se aprovecha para bombear iones hidrógeno al espacio intermembranoso. Esos iones hidrógeno energizados, fuera de la membrana, son los que posteriormente se convertirán en más ATP. Cuando los electrones sin energía salen de la cadena de transporte de electrones, se combinan con iones hidrógeno y oxígeno para formar agua. Al final, la respiración celular se puede resumir en la siguiente fórmula, que no se te olvide. Una molécula de glucosa más 6 de oxígeno dan como resultado a 6 moléculas de agua, 6 moléculas de dióxido de carbono y 38 moléculas de ATP. Repaso. La respiración celular aerobia es el proceso por el cual las células obtienen energía necesaria para su funcionamiento. Sucede dentro de la matriz y la membrana interna de la mitocondria. Se lleva a cabo gracias a la presencia de oxígeno y a las 2 moléculas de piruvato que se obtienen de un proceso anterior llamado glucólisis. Se divide en 3 etapas de las que se desprenderán una serie de moléculas que son las necesarias para la energía. La primera etapa y la segunda suceden en la matriz de la mitocondria y es en la que los piruvatos, de forma independiente, se convierten en acetil-CoA, en la que se libera una molécula de NADH y una de dióxido de carbono por cada piruvato. La segunda etapa se lleva a cabo en el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico.
en el que la molécula de acetil-CoA se une a otra y mediante enzimas catalizadoras se irá transformando para obtener un ATP, 3-NADH, un FADH2 y 2 de dióxido de carbono. De nuevo, estos números son solo en el caso de un piruvato. Para obtenerlos de la glucosa, basta con multiplicarlo por 2. A la tercera etapa se le conoce con el nombre de cadena de transporte de electrones o CTE. Lo que sucede aquí es que las moléculas de NADH y FADH2 que se produjeron en el ciclo de Krebs y la glucólisis donan sus electrones llenos de energía y sus iones hidrógeno. La energía de estos electrones, a medida que avancen, servirá para transportar los iones hidrógeno al espacio intermembranoso para sintetizar más ATP. Los electrones que quedaron sin energía se combinan con los iones hidrógeno y el oxígeno de la matriz para formar agua. Al final de todo, se obtienen 4 moléculas de ATP, 10 de NADH, 2 de FADH2 y 6 de dióxido de carbono, que se dividen en 2 ATP y NADH de la glucólisis, 2 NADH y 2 de dióxido de carbono del cambio de piruvato a acetil-CoA, 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2 y 4 de dióxido de carbono del ciclo de Krebs. Recuerda, la molécula de la respiración celular es la siguiente. Sigue practicando con los ejercicios que te proporcionan. Hasta pronto.